Y yo pongo aquí 3 ejemplos de los muchos que puede haber, temas de salud, temas de educación, temas de smart cities, ¿no? Todos sabemos de sobra, y los que están más involucrados en la gestión del gobierno, más que nadie, lo que cuesta la seguridad social, lo que cuesta la sanidad que tenemos, lo que cuesta realmente una cama en un hospital, lo que cuentan los servicios que tenemos. Yo tenía que utilizarlos este verano con mi padre y es espectacular. Yo estaba utilizando estos servicios, una operación, un seguimiento, unas cosas, y yo me parecía que estaba en un mundo que yo no conocía, pero es espectacular, eso es muy caro. Tenemos que optimizar los recursos y tenemos que utilizar las tecnologías de la información para trasladar los hospitales a los domicilios de los posoperatorios, con el objeto de dejar camas libres para otras personas que más lo necesiten, hacer seguimientos de constantes fuera del entorno hospitalario. Y bueno, nosotros hemos ayudado a subir a diabéticos al Everest, haciendo seguimiento vía satélite de constantes vitales. Estamos en Telefónica muy comprometidos con ese tipo de temas. Y son temas que realmente son importantes, precisamente porque los temas de salud que estamos hablando son temas en los cuales el modelo es tan insostenible que utilizamos las tecnologías o es imposible. Sabemos todos de sobres algunos casos de fraude de ley con relación a la venta de recetas y demás. Con la receta electrónica, con la implantación de receta electrónica y el seguimiento que se hace de forma informática, ya no va a ser necesario que nadie vaya a pedir con su cajita sus medicamentos. Es que con la tarjeta sanitaria sabe quién es el que lo está pidiendo, qué medicamentos has tomado, si ya los tiene suficientes, si ha tomado la dosis anterior. Todas las tecnologías sirven para ahorrar costes. Y todos estos costes implican que nosotros tenemos que ahorrar dinero y ayudar a las administraciones a ahorrar dinero a base de aplicar esto. Tenemos, por ejemplo, en marcha una cosa muy interesante. Imaginaros las radiografías que nos hacemos todos los días, de vez en cuando, ¿no? Te vas a hacer la radiografía, tú esperas, te dan tu bolsita con tu cacharro, te hemos contaminado. Hemos revelado eso, hemos contaminado todas las aguas, hemos montado un cirio importante, tenemos una cosa que la tenemos en la mano, la llevamos a casa, eso ya no existe. Ahora hemos son todo digitalizadas. Tú te la haces, vaya usted a ver a su médico. Y cuando vas a ver al médico, él te crea tu nombre, sale en la pantalla, analiza digitalmente tu radiografía, no ha habido que revelarla, es todo digital, él escribe allí, está en tu historial médico, cualquier médico de cualquier lugar del mundo de España puede acceder a tu historial y puede ver lo que te han recetado. Este tipo de cosas ahorra mucho dinero y la tecnología es para eso. Otro tema es la educación. La educación es exactamente lo mismo. Telefónica estamos muy comprometidos en esto. Unas jornadas parecidas a estas, pero que eran de educación. Uno de los problemas que decían los profesores era realmente la lucha que tenían con relación a la gente más joven, que sabía mucho de tecnología, mucho más que ellos, ¿no? Y no puedes competir un profesor con la gente más joven. Ellos saben más de tecnología, pero lo que no saben es de generar criterio a la hora de no confundir información con conocimiento. De estar seguro de que son capaces de educarles a generar el criterio que necesitan para ser críticos con estas cosas. Esto es la educación X.0, en la cual tenemos que trabajar todos en la educación en valores y tratar de utilizar las tecnologías como una herramienta más. Una herramienta para la educación, porque la gente joven tiene una forma de pensar distinta de la que nos han educado a nosotros. Mucho más lineal. Ahora es mucho más digital a la hora de cambiar de un tema a otro, mucho más global. Es diferente. Y tenemos que adaptarnos. La tecnología tiene que ayudar a ese tipo de cosas. Y si hablamos de las ciudades digitales, Carlo Ratti, que es un arquitecto italiano muy famoso, dijo que las ciudades empiezan a hablar. ¿Por qué? Porque en las ciudades tenemos nada más y nada menos que el 2% de la superficie. 50% de la población. 75% de la energía es lo que consumimos en las ciudades y 80% de los residuos. Es decir, que si no aplicamos tecnologías de la información para utilizar los recursos, ya sean lumínicos, ya sean de residuos, ya sean de información, ya sean de todo lo demás, imaginamos una ciudad bien construida desde el punto de vista de la circulación, ahorra mucho combustible, ahorra igualmente en CO2, ahorra muchas cosas en las cuales nosotros estamos muy comprometidos y tenemos muchos proyectos de ciudades digitales que están funcionando en España bastante bien con proyectos incipientes. Mediante toda esa Big Data que hemos dicho antes y esa información, trabajando con protocolos y con formas importantes de toda esa información, manejarla, ponerla a disposición para que se utilicen los recursos, eso implica que estas ciudades, tanto este gobierno como el anterior, están muy involucrados en que realmente las ciudades digitales se pongan en marcha, las ciudades inteligentes, como una gestión eficiente de los recursos, donde las tecnologías de la información ayudan mucho a que toda esa información pueda ser gestionable, manipulable, ordenable y utilizable para sacar productos y servicios nuevos. Además, claro, todo esto implica infraestructuras. Antes ha comentado Aitor lo que estamos invirtiendo en infraestructuras. Telefónica ha sido quien más ha invertido en nuevas frecuencias para poder dar más servicios en banda ancha. Y cuando hablamos de fibra óptica,
estamos hablando de fibra hasta el hogar. Estamos hablando de cable coaxial que llega y que hace casi lo mismo. Fibra, que es realmente lo que te da una garantía de mayores servicios, mayores prestaciones y mayores facilidades realmente en el mundo, porque eso implica una eficiencia enorme en todo lo que tú realmente necesitas para que una ciudad sea realmente sostenible, para las administraciones y para todo. Porque si no se hace una infraestructura fácil, si no se invierte en infraestructura, nada de esto ocurre. Tú no puedes trasladar el hospital a la casa del ciudadano si realmente no existe una infraestructura donde pueda realmente transmitir información de un montón de cosas que se pueden hacer. Y además crean nuevos negocios, como este. Este, por ejemplo, que veis ahí, eso no es un supermercado, eso, como habéis visto, eso es un lineal en una pared de 1 metro. Tesco era el segundo supermercado de Corea y quería ser el primero y pensaba, ¿qué hago yo para mejorar, para conseguir más clientes y que la gente me compre más? Bueno, pues lo que hizo fue esto, que es fotografiar lineales de sus supermercados en las paredes del metro. Y la gente, mediante códigos BIDIS, que llevan funcionando hace más de 5 años, hace fotografías de su pedido, de lo que él quiere. Tiene una cuenta abierta y se lo llevan a su casa cuando él dice. Esto ha supuesto que Tesco se ha comprometido en ser el primero de Corea del Sur y uno de los primeros del mundo y más avanzados. Bueno, pues ha aumentado sus ventas un 130%, clientes un 73% y se ha convertido en uno de los supermercados más avanzados. Eso son fotografías de lineales, ahí no hay nada, solamente códigos vídeo para hacer tu compra. Ese tipo de cosas, que parece que estaba todo inventado, pues no lo está. Hay gente que tiene ideas nuevas, con ideas distintas, hace que la vida sea más fácil, porque ese coreano que veis ahí haciendo fotografías, pues a lo mejor no tiene tiempo de ir a hacerle la compra. Bueno, pues lo hace mientras va en el metro. Y eso es muy importante. ¿Esto qué afecta en la economía? Eso afecta en la economía porque realmente tenemos los sectores que son fundamentales. ¿Por qué? Porque el propio sector va a ser el segundo aporte del PIB en el año 2025. Está ahí a la vuelta. Llega enseguida. El segundo aporte del PIB, solamente la propia tecnología de la información. Y por otro lado, porque no existe ningún otro sector que no necesite las TIC. Y todo lo que dice ahí es cierto, porque cada 1.000.000 de euros en banda ancha se salen 18 empleos adicionales y los necesitamos. Necesitamos todo esto porque es verdaderamente importante que sigamos invirtiendo en temas de TIC, porque es la única forma de generar productividad. A veces la gente piensa que esto va a acabar con el empleo y no es verdad, no es cierto, no es verdad. El empleo puede orientarse a otro tipo de aplicaciones que generan mayor valor añadido. Lo que no podemos seguir es haciendo como hacíamos antes, imaginaros, enviando faxes en lugar de usar la BlackBerry. Y tú veías el fax por la noche cuando llegabas al hotel o en otro momento, y ahora contestas realmente con la BlackBerry en cualquier lugar. A veces puede ser un poco tedioso, pero no hay duda que la productividad aumenta con estas cosas. A veces es mejor hacerlo de esa manera que no de otra, ¿no? Y en este caso yo os puedo decir que sí, en Telefónica sí estamos comprometidos en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hacemos los acuerdos con los mejores fabricantes de terminales, desarrollamos aplicaciones. Fijaros, hace poco llegó un estudio, que no era nuestro, que decía que si la administración pública utilizara las tecnologías de la información como lo hacemos las empresas privadas, podrían ahorrar hasta 10.000 millones de euros. En el Reino Unido ya se puso en marcha hace 2 años el teletrabajo y el cloud computing para los que llaman ellos civil servants, que son los funcionarios del gobierno, y están ahorrando 7.500 millones de libras al año. Es decir, que realmente las mejoras de productividad utilizando las tecnologías de la información son fundamentales. Y hoy en España, con la situación económica que tenemos, necesitamos inapelablemente las tecnologías de la información para mejorar la productividad, para mejorar los servicios, para mejorar los ciudadanos, la vida de los ciudadanos y de las empresas. Crear oportunidades y crear empleo. Y esto realmente, con esto voy terminando, lo que hace falta es conservar el talento. Y ahí también en Telefónica estamos muy comprometidos con la conservación del talento. Hemos puesto un plan en marcha, porque en Telefónica parece que solamente hablamos de los ERES, de Telefónica, pero estamos contratando 500 personas todos los años, cogiéndolos de las mejores universidades de toda España, precisamente cada año, para acoger gente joven que tenga capacidades y talento, porque queremos realmente conservar el talento. Hemos creado el Campus Party, que este año lo hemos hecho en Berlín, y el Campus Party no es simplemente una panda de locos que van allí a hacer chorradas con sus cacharros. Hay gente muy lista que desarrolla aplicaciones, y ahí es donde realmente Telefónica mira y vigila quiénes son la gente más talentosa y les ayudamos realmente a liderar en sus proyectos empresariales, porque hay gente muy buena desarrollando cosas. Y estamos diciendo que el ciudadano manda, ya no mandamos las empresas. Tenemos que estar pendientes de ellos para asegurarnos que no perdemos ese talento. O Américo, que es otra actividad que hemos generado
de capital riesgo para dar dinero a aquellos emprendedores y que les ayudamos realmente a levantar sus empresas. ¿Y por qué no vamos a dar un poquito de Wayra? Wayra es un proyecto que hemos creado hace unos años y les vamos a explicar lo que es. Cogemos y hacemos, cualquier persona puede presentar un proyecto para Wayra. Elegimos 20 cada año, 20 proyectos cada año. Les damos un dinero, entre 40 y 60.000 euros, un sitio donde estar, unas oficinas abiertas donde cada 6 meses 10 proyectos funcionan durante 6 meses. Se le damos financieramente, económicamente, hacer un plan de negocio y tecnología. Os voy a contar dos tipos de proyectos de lo que se han puesto en marcha para que veáis un poco la idea. ¿Qué es lo que quiere Telefónica con esto? Quiere hacer creer y ver que existen oportunidades para que los jóvenes talentosos, o mayores talentosos, que somos los menos, en España, realmente se queden aquí y el talento se quede y generen empresas de esta manera. Sabéis lo que es la Kinect y la Wii, donde mediante movimientos podemos hacer cosas en la televisión. Bueno, pues en los quirófanos cada vez se opera más con máquinas. Y generalmente los médicos lo que tienen que hacer es ver la máquina mientras operan y ver diferentes vistas de lo que están haciendo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Decirle a una enfermera lo que tienen que hacer, o ellos quitarse los guantes, mover lo que tienen que hacer en la pantalla, volverse a desinfectar las manos y volverse a poner esto. Es tiempo de quirófano, tiempo de enfermo, anestesias y costes adicionales. Estos señores, que ya están vendiendo su producto, porque acaban de salir hace unos meses y ya lo están vendiendo, han desarrollado una aplicación mediante la cual el cirujano, sin quitarse los guantes, sin decir a nadie, puede hacer zoom en la imagen, cortarla por la mitad, subirla para arriba, pasar página, hacer lo que quieran, con movimientos de las manos. Además pueden seguir operando, acortando los tiempos, y de esa manera esa aplicación tecnológica facilita la reducción de tiempos y de costes. Pero no todo es tecnológico, no todo es tecnológico. También puede otra aplicación, por ejemplo, alguien que quiere construir música. Imaginaos a alguien aquí en las Islas Baleares que decide utilizar un saxofón y pone en internet a disposición de todo el mundo su parte de música. Alguien en Japón la escucha y dice, pues yo aquí le puedo meter un poco de trompeta, o otro allí en Cáceres dice que le puede meter un poco de piano. El dueño de la partitura es el que decide si entra o no entra, pero una vez compuesta, eso se pone a disposición de todo el mundo y todos generan y todos disfrutan de ese royalty de esa canción. O gente que simplemente se dedica a recolectar vistas de imágenes y fotografías que pone a disposición de televisiones, que también es otro negocio que es importante. O para hacer encuestas a través de telefonía móvil. Ideas, da igual la que sea, pero en Telefónica estamos comprometidos con el talento en España y queremos que el talento se quede en España. Y es por esto que estamos teniendo otros tipos de proyectos, tanto el de Américo para tener unas capacidades financieras a todas las empresas, o esto, que son 20 proyectos al año en España que estamos fomentando para que el talento se quede aquí, la gente joven sepa que tiene oportunidades, gente de toda España, y les queremos ayudar a después igualmente a que sigan adelante. Es decir, que de alguna manera lo que yo quiero explicar con esta ponencia, para tratar de resumirla en 2 palabras o en 3, es que las tecnologías de la información son fundamentales, que nos pueden ayudar a mejorar la productividad de las empresas, la productividad de la gestión de la administración pública, donde más le duele, que es en la sanidad, que es en la educación, que es en la gestión empresarial, y por supuesto en la productividad de las pymes, que son el sustrato de nuestra industria, de nuestra empresa, y realmente ahí está Telefónica tratando de ayudar en todo lo que puede para que esto siga igual, porque estamos comprometidos. No solamente estamos comprometidos en aquellos lugares donde operamos, que es verdad, sino que estamos comprometidos con la sociedad. Y queremos darle un retorno a esa sociedad en la cual nosotros estamos trabajando, precisamente para construir una sociedad que sea distinta, mejor, que estemos a gusto, que estemos felices, porque si no lo hacemos bien, si no utilizamos esto para que todo sea mejor, es que lo estaríamos haciendo mal. Y entre todos no podemos equivocarnos. Muchísimas gracias.